Bien. Dios le bendiga, bendiciones, ¿cómo están? Qué alegría poder estar una vez más en la casa del Señor, compartir una palabra. Quiero invitarles a abrir en Mateo capítulo 18, verso 23 al 30. Dice así, Mateo 18, verso 23, es hasta el 35, pero ahora vamos a leer hasta el 30. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces sus consiervos, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que lo echó a la cárcel hasta que pagase todo. Hacemos una oración. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, verdadero, Señor, bueno. Gracias, Padre, por darme este privilegio de compartir tu palabra con mis hermanas. Gracias porque primeramente has trabajado en mi corazón con esta palabra, Señor. Te lo agradezco porque tu fidelidad es grande, tu palabra trae en nuestros corazones consuelo, sanidad, esperanza, Señor. Trae paz, gozo y alegría, trae salvación, Señor. Te agradecemos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Hoy vamos a hablar acerca del perdón y las consecuencias de no perdonar. Es imposible pasar la vida sin ser lastimados por otros injustamente. Esto es muy cotidiano y común en la vida. La Biblia nos enseña claramente cómo podemos responder a la ofensa. Precisamente Jesús nos contó esta parábola del siervo que no perdona, que en breve lo vamos a meditar. Quiero leer en Proverbios 19:11, dice que la cordura del hombre detiene el furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Nunca es una persona más noble o más honorable que cuando perdona. Vivimos en una sociedad que no acepta esto, no lo reconoce por el simple hecho del menosprecio hacia el perdón. Y por consecuencia de esta actitud, la gente está llena de amargura, llenas de odio, llenas de venganza hacia otros. Creen que la venganza de alguna manera es correcta. El devolverles a alguien el daño que te hizo, creen que es saludable. E incluso es aprobado por los consejeros y psicólogos que nos dicen que necesitamos expresar nuestro enojo, que debemos decirle a la gente lo que necesitan oír, que no contengamos nuestro enojo, que necesitamos llevarlos a todos lados. Estas acciones hoy en día son aprobadas en los programas de televisión, en todas las redes sociales, esta mentalidad de decir las cosas de frente. Hoy en día hay muchas demandas por lo que la gente quiere obtener. Uno de los trabajos más frecuentes de los psicólogos, de los abogados, tiene que ver con la cantidad de demandas, porque hay relaciones rotas y conflictos no resueltos. Los psicólogos afirman que no es saludable perdonar. Muchos dicen que debemos culpar a nuestros padres por nuestros problemas actuales. Hay un número creciente de investigaciones que afirman que el odio y el resentimiento son la causa de muchos de nuestros problemas actuales. Muchos dicen: soy una víctima, no soy la culpable, no soy responsable, la culpa lo tiene cualquier otra persona.
Actúan prepotentes e indignadas hasta que la venganza se agota a sí misma. En este pensamiento no hay lugar para el perdón. Creen que el perdonar de alguna manera es correcta, sin darse cuenta que el precio de la venganza es realmente alto, que el precio de no perdonar es realmente severo. La palabra de Dios nos deja claro esto. No podemos esperar vivir en paz con Dios o experimentar su bendición en nuestras vidas si rehusamos perdonar. La falta de perdón es algo que afecta a los hombres, mujeres, adultos, jóvenes, casados, solteros, ricos y pobres. No podemos hablar del perdón sin reconocer la realidad del dolor. Si nunca hubiésemos sido heridas, no habría necesidad de perdonar. La falta de perdón afecta lo más profundo de nuestro ser. La falta de perdón causa estrago en los matrimonios, las iglesias, los lugares de trabajo, los ministerios y también amistades de muchos tiempos. Uno de los casos más frecuentes son cónyuges infieles, padres descuidados e insensibles, duros recuerdos de abuso sexual, hijos rebeldes, pariente despiadado y figura de autoridad arrogante, tragedias personales por la muerte de un ser querido. Y podemos añadir más y más a esta lista. A lo largo de la vida hay más dolor en el corazón del ser humano que jamás hubiese podido imaginar. Todo el mundo será herido en algún momento. Es una realidad que forma parte de la vida en este mundo caído. El dolor es inevitable. En San Juan, capítulo 16, verso 33, Jesús nos dice: en el mundo tendréis aflicciones. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12, y dice: y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. No podemos entender el propósito de Dios e incluso cuando nos toca a nosotras. Pero podemos saber que Dios tiene un plan y que su deseo es llevar a cabo ese plan a lo largo de las generaciones, solo si confiamos en Dios y perdonamos. Algunas personas experimentan un dolor mucho peor comparados con el de otros. Pero la realidad es que todos sufrimos daño de alguna clase. Es común en toda la raza humana, porque somos criaturas pecaminosas, somos criaturas caídas. Cuando el dolor es tan cercano, la herida tan sensible, la ofensa tan evidente, ¿cómo perdonamos? Precisamente Jesús nos contó esta profunda parábola del siervo que no perdona. En respuesta a la pregunta de Pedro, en Mateo 18, 21 al 22, si me acompaña por favor. Mateo 18, 21 al 22. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pedro está hablando en forma de exageración o en forma generosa, porque las normas rabínicas eran 3 veces, según Amós, capítulo 1 y capítulo 2. Pero Jesús, al decirnos que debemos perdonar a nuestro hermano 70 veces 7, no nos está diciendo que podemos llevar un cuidadoso registro de las veces que perdonamos, sino que debemos hacerlo en nuestros corazones todas las veces que sea posible. En esta parábola de los 2 deudores, habla de un rey que descubrió que uno de sus siervos le debía 10.000 talentos de plata. La deuda de 10.000 talentos es una medida más allá de cualquier medida. Esta deuda era inimaginablemente grande, una deuda imposible de pagar, aún viviendo muchas vidas.
Este rey mandó a traer a uno de sus exigiendo que él y su familia fueran vendidos con la esperanza de recuperar al menos parte de la deuda. El siervo cayó de rodillas rogándole al rey que tuviera paciencia con él. El esclavo sabe que la deuda es impagable y la situación es desesperante. Aun cuando el rey sabía que este hombre nunca podía acumular semejante cantidad de dinero, dice la Biblia que tuvo compasión de él, canceló la deuda y lo dejó ir. Cuando este siervo regresó a su casa, como un hombre perdonado, salió a buscar a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él lo ahogaba diciendo: «Págame lo que me debes». 100 denarios equivalía a unos pocos dineros. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: «Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino que lo echó a la cárcel hasta que pagase todo. ¡Qué indignación e insensibilidad e ingratitud de este siervo hacia su consiervo! Cuando nos negamos a perdonar y guardamos rencor, somos como aquel hombre que agarró a su compañero del cuello y le exigió: «Págame lo que me debes». Cuánta destrucción y enfermedad acarrea un espíritu que no perdona. Nuestra tendencia natural es desear que los ofensores reciban al menos una medida de lo que merecen. Precisamente esta parábola nos lleva al mismísimo Evangelio. Nosotras hemos sido enemigas de Dios, hemos buscado la iniquidad, hemos ignorado a Dios y merecemos la condenación. Delante de Dios tenemos un peso de pecado, una eternidad de dolor en el infierno por nuestras transgresiones e iniquidades. La eternidad no es suficiente para pagarlo. Nosotras hemos ofendido a Dios de manera que tenemos que pagar nuestros pecados en el infierno. Así es nuestra iniquidad delante de Dios. Dios ha sido ofendido de manera abierta, descarada, blasfema y deshonrosa. Querida hermana, cuando usted vino a Cristo, no fue algo pequeño que le fue perdonado. En un momento Dios le perdonó todo. Esta es la magnitud del perdón. En su misericordia, Dios perdona nuestras iniquidades que nos condenan al infierno. Es precisamente la actitud de Dios hacia los pecadores. Dios nos concede de manera personal un amor inmerecido que no lo ganamos por méritos propios. Sin embargo, afirma que Él ya no está enojado, que no hay condenación, porque la culpa y la vergüenza han sido quitadas. Hemos sido perdonada una deuda impagable. ¿No perdonaremos la deuda menores que otros nos deben? Usted debe procurar perdonar aunque la ofensa se esté llevando a cabo. Y esto es duro decirlo, aunque la ofensa se esté cometiendo en este instante, usted debe perdonar. A lo largo de la vida de este mensaje vamos a saber cuál es el perdón bíblico. En Isaías 43:25 dice: «Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tu pecado». Dice la palabra de Dios que Dios no se acuerda de nuestras rebeliones. En Miqueas 7:19 dice: «Sepultará nuestras iniquidades y la echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados». Querida hermana, Dios perdona de manera abundante y generosa. Esto es semejante a Dios, tener un espíritu perdonador hacia aquellos que nos ofendieron. El perdón es el acto más semejante a Dios que uno puede llevar a cabo. John MacArthur dice: «Nunca es usted más parecido a Dios que cuando perdona
a alguien que le ofendió. La falta de perdón es pecaminosa, es egoísta. Tenemos que hacer un lado ese egoísmo. Lo que debemos entender es que Cristo ha saldado una deuda impagable. Seamos humildes para que ninguna ofensa en contra de nosotras sea motivo de odio. Si una cristiana es igual a una no creyente que colapsa ante el dolor, pero si en su vida cristiana anda en la vida amargada, frustrada, insatisfecha como la vida del no creyente, teniendo en su corazón egoísmo, falta de perdón, claramente nadie va a querer el cristianismo. Ya sea quien le haya ofendido, su cónyuge, su hermano, su hermana, su familia, cualquier otra persona, ¿cuál va a ser su actitud? ¿De vengarse? ¿De llenar su corazón de odio? ¿Esa es la actitud correcta? Alguien dijo, muéstrame que eres redimido y voy a creer en tu Redentor. En Efesios 5:1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Cuando nosotras imitamos a Dios, nos estamos pareciendo más a Él. Nosotras imitamos a Dios cuando perdonamos. Colosenses 3:13 dice, soportando unos a otros, perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Es semejante a Dios el perdonar. Usted necesita ver a la persona que no quiere perdonar como la creación de Dios. Amar y perdonar a esa persona porque es criatura de Dios. En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Seguimos con la lectura de Mateo 18, ahora 31 al 32. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Claramente dice que este hombre fue llevado de nuevo ante el rey que le había perdonado esa deuda imposible de pagar. Dice que éste le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. El hombre que había arrojado a su deudor en una prisión también acabó allí sufriendo el mismo tormento que le había hecho a quienes le debían dinero. Jesús subraya claramente en esta parábola, en el versículo principal, que sería el versículo 35, cuando dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cuando rehusamos perdonar, no podemos experimentar el amor y el perdón de Dios. Las personas que se niegan a perdonar a aquellos que pecan contra ella pueden ser entregadas a carceleros o verdugos en esta vida. Cuando nosotras rehusamos perdonar, es muy latente el daño espiritual y físico que se produce. La falta de perdón produce amargura profunda. Dicha amargura es devastadora, trae esos pensamientos malos, esas memorias que distorsionan cómo usted está viendo la vida. El enojo se sale de control, las emociones están desequilibradas y usted comienza a tener ideas desesperadas para vengarse. Lo que evita la destrucción en las relaciones, querida hermana, es el perdón. Los asuntos que requieren perdón tienden a golpearnos justo donde nos duele.
¿Cuántas de ustedes serían bastante sinceras como para admitir que hay una raíz de amargura en su corazón? Que hay una o más personas en su vida, pasada o presente, en la cual nunca has perdonado. Puedes que ocultes tu condición con risas o la entierres con muchas ocupaciones, pero cuando logran ser sinceras consigo misma y con Dios, se dan cuenta que no son libres. En Efesios 4:31 dice la palabra: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La amargura es un estado de ánimo enojado, resentido, que puede desarrollarse cuando sufrimos aflicción. Lo que hace la amargura aflige el Espíritu de Dios. Claramente en Hebreos capítulo 12, verso 14 al 15, dice: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura nos vuelve duras y frías y nos convierte en personas con quien es difícil de convivir. No sé si le habrá pasado. Muchas personas, después de vivir una pérdida buscan venganza. Quiero invitarles a leer en Levíticos, capítulo 19. Levíticos, capítulo 19, versos 16 al 18. Dice así: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El 16 claramente dice: no atentarás contra la vida de tu prójimo. El odio y la amargura y la falta de perdón que ha fermentado y que ha causado que una persona esté amargada, actuando con necedad y pecando. Por lo que está diciendo: no odies en tu corazón para que no peques. Claramente el 17 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Lo que está diciendo acá es: no odies para que no peques. En Hebreos capítulo 3, verso 13 al 15, claramente dice que el pecado puede causar un efecto de endurecimiento que producirá más pecado a ese pecado. Porque las personas que han sido heridas y no tratan de la manera que Dios quiere, terminan hiriendo a otras personas. Por lo tanto, es inevitable no pecar cuando uno está en esta condición. Pecamos todo el tiempo, amén. El 18 está diciendo: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En Romanos 12, 19 dice: dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Debes recordar que la persona que le ha ofendido a usted, a Dios le han ofendido. Si cometió pecado la persona que le ha ofendido, entienda que a Dios le han ofendido mucho más. Sea lo que sea que esta persona haya hecho contra usted, querida hermana, lo han hecho contra Dios. Cuando el rey David había pecado contra Dios, él dijo: contra ti solo he pecado. Él había ofendido a Dios por su iniquidad terrible. Cualquier pecado que se comete contra alguien, contra Dios, lo está haciendo. Dios es ofendido en gran manera. Sin embargo, Dios perdona de manera total y absoluta.
Dios es el más santo, el más justo, más ofendido, puede perdonar. ¿No puede perdonar usted, que es menos santa y menos ofendida, perdonar a su prójimo? Dios perdona con tanta disposición y de manera pronta. En Mateos capítulo 5, verso 44 al 45, quiero que me acompañe, por favor. Mateo 5, 44. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Esta palabra no es tan difícil de explicar. Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que ultrajan y os persiguen. Ahora, ¿para qué hacer todo esto? Claramente Jesús nos está diciendo en el 45, para que seáis hijas de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. La palabra de Dios no está ajena ni indiferente a nuestro dolor, sino que lleno de vida, de sanidad y de gracia, pues Dios hace posible las relaciones rotas. Y a la vez que restaura, redime y finalmente hace nueva todas las cosas. Y esta es una frase que me gusta: Dios hace nueva todas las cosas. Nuestra felicidad y bienestar no depende de lo que nos pasa, sino cómo respondemos a lo que nos pasa. En Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y como bien estamos siendo enseñadas de vez en cuando los domingos, que dice bienaventurado quiere decir felices, felices los misericordiosos. Porque nuestra felicidad no depende de lo que nos está pasando, sino cómo respondemos a lo que nos pasa. Y cómo responder a lo que nos pasa de la manera correcta es haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacer la voluntad de Dios? ¿Dónde dice que debemos hacer? En su palabra, haciendo lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Entonces, ¿qué son? Felices los misericordiosos, felices los que hacen la voluntad de Dios. Las heridas que te han afligido no se aliviarán si las acumulas y las dejas infectar. De hecho, son solo más molesta y agobiante. La compasión puede darte un alivio temporal, pero solo el perdón puede traer consuelo duradero. En Santiago 2:3, la Biblia dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. El que no perdona no disfrutará el amor de otros cristianos. Cuando como hijas de Dios comprendemos que su gracia es suficiente para cada situación, que por el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotras tenemos la capacidad de responder con gracia y perdón a quienes han pecado contra nosotras, para crecer por medio de Él y para convertirnos en instrumentos de gracia, reconciliación, redención en la vida de otras personas heridas e incluso en las de nuestros ofensores. Nancy Lee DeMoss dice: pero si vamos a ser verdaderas instrumentos de misericordia en la vida de otros, debemos actuar con la verdad de Dios. Esta es la belleza del perdón bíblico. No hay nada que nosotras pudiésemos haber hecho, e inclusive el arrepentimiento lo produce Dios a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos hallar misericordia y ser reconciliadas con Dios. En Tito 3:5 dicen: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia.
En 2 de Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios ha llamado a cada creyente a proclamar el evangelio de la reconciliación hacia su semejante. Escogemos perdonar, no porque ellos se lo merezcan, sino porque hemos recibido la gracia de Dios para con nuestros pecados y se la extendemos a aquellos que han pecado contra nosotras. Con esto quiero ir cerrando. Sé que algunas de ustedes tendrán un trabajo difícil de hacer y es el perdonar. Querida hermana, ¿hubo un momento en que alguien o algo la hirió a partir de la cual todo cambió? Quizás usted puede recordar el día, la hora, el año, la escena, la circunstancia exacta de ese momento. Sus esperanzas y su sueño y su inocencia sintieron el afilado aguijón de la traición y la desilusión. ¿En qué área de su vida necesita la gracia de Dios para evitar que no brote una raíz de amargura en su corazón? Clamemos a Dios para recibir su gracia en esa área. Nuestras oraciones sean que cada una pueda liberar a cada persona que tenga cautiva en la prisión de su mente y sus emociones y que al hacerlo también encuentren su libertad. Tenemos que entender que Dios nos manda a perdonar. Perdona como Cristo te perdonó. La Biblia dice que Él no nos paga conforme a nuestros pecados, que así como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotras nuestras rebeliones. Les animo a cada una de mis hermanas que podamos entender lo que es el perdón bíblico. Muchas personas hoy en día ignoran esto porque lo que la carne no le gusta es realmente humillarse. Pero dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Les animo a cada una de mis hermanas que podamos entender que a pesar del dolor y de las circunstancias que nos toca pasar, Dios nos ha perdonado y nos ha amado con un amor inmerecido. De la misma manera hacerlo con nuestro prójimo, con aquellos que han pecado contra nosotros. Porque así como han pecado contra nosotras, también han pecado contra Dios. Quiero leer algo acerca de Nancy Lee DeMoss, que dice así: una de las cosas más seguras en nuestra vida cristiana es que llegarán todo tipo de sufrimiento, dolor por nuestros pecados y las de otros, enfermedades, malos entendidos, traiciones, cosas que el Señor permite que pasen en nuestras vidas para hacernos crecer. Y esto nos hace afirmar que realmente la vida duele. Pero la gran bendición es que como hijas de Dios tenemos a dónde ir con la seguridad que el Señor nos escucha. Amén. Dios bendiga a continuación.